Amigazos, bienvenidos al primer video del año 2025. Este video va de Skeleton Crew. Estoy grabando este video en inglés y en español. Yo soy Dani Divagues. Estoy muy emocionado. ¡Está muy emocionado! Hay un montón de películas y series que se estrenan que tengo mucho tiempo esperando, como es el caso de la segunda y temporada final de Andor, Tron Ares, así como pues un montón de contenido pues de índole un poco más artística. Anoche acabo de ver la película de Nosferatu y de verdad creo que de ahí podemos hablar un montón, pero no nos distraigamos. La que considero que está siendo una de las series más dignas de Star Wars en mucho tiempo. Esta es tu alerta de spoilers. What is that? Estamos hablando del episodio número 6, un episodio lleno de desarrollo de personajes y simbolismo que la verdad pone para mí ya a su directora Bryce Dallas Howard como una de las veteranas y mejores directoras de televisión de Star Wars en lo que tienen existiendo estos contenidos, es decir, los últimos casi 6 años. Titulado Otra vez sin amigos, en este capítulo vamos a tener una exploración y desarrollo de personajes como creo que no habíamos tenido en los capítulos anteriores. Es cierto, siendo la verdad críticos pero propositivos, que este tipo de capítulos debió haber llegado la primera mitad de la temporada y no hasta ahorita, que ya lo tengamos a punta a que los últimos dos, lo que vendría siendo el clímax y el cierre de esta temporada, pues van a estar muy bien. Creo que los niños continúan evolucionando y fue muy inteligente cambiar la dinámica como venía manejándose, es decir, siempre teníamos a los niños y a las niñas, teníamos a Wim y a Neil y por el otro lado a Fern y a KB. El que se terminaran mezclando estas relaciones permite pues que conozcamos mejor a los personajes. Por un lado tenemos a Wim y a KB, por otro lado tenemos a Fern y Neil. Esto permite que los personajes vayan enfrentándose a cosas nuevas, vayan entendiendo más de lo que los rodea y también vayan construyendo lazos con improbables aliados. Creo que el mensaje del capítulo es claro. Las apariencias engañan y todos tienen más profundidad de lo que parecía que tenían en un principio. Fern ayuda a Neil, Wim ayuda a KB. KB le dice Jedi a Wim. Creo que el refuerzo de la amistad es poderoso, simple y adornado con una música que nos hace sentir esta inocencia infantil, pero también este crecimiento, este desarrollo de personajes. Por otro lado tenemos a Jon Wood siendo enjuiciado por los piratas y creo que es la mejor actuación de lo que lleva Jude Law en Skeleton Crew. Incluso llegando a tener matices no solo de Jack Sparrow sino de Han Solo, pero ya haciendo también su propia cosa. La cancioncita definitivamente me recordó Soared away, away, aboard the Onyx Cinder, and never was he seen again. aquella canción con la que empezaba At the World's End. Muchos críticos de esta serie han dicho que no es interesante ver el conflicto desde los ojos de los niños en Star Wars, porque Star Wars, pese a que George Lucas se empeñaba en que fuera para niños, pues siempre había presentado una visión más adulta del mundo. Pero eso no necesariamente es cierto. Si lo pensamos, realmente estos niños que deben tener entre 11 y 13 años están mucho más cerca de Luke Skywalker y del niño Anakin de episodio 1 de lo que, por ejemplo, Luke y Leia de 17 años estaban de otros personajes. Creo que el título hace referencia a Yoda, como una vez más se ha quedado sin aliados y realmente nadie confía en él, sino que esperan utilizarlo para lograr sus propios fines. Yoda se ha convertido en ese canalla que pese a todo se da a querer. Pienso que muy en el fondo lo que su personaje busca es dejar de estar perdido, encontrar un propósito. Él cree que a través del tesoro va a lograr ese propósito, pero creo que vamos a ver un arco de redención, estoy convencido de eso en los últimos 2 capítulos. Este personaje tal cual está basado en Long John Silver de la Isla del Tesoro, es el Capitán Silvo, ya con más nombres todavía en este capítulo. Definitivamente vamos a ver una evolución. Los piratas también tienen sueños. Me llamó mucho la atención este detalle del pirata Quarren, del que menciona que quería poner su granja de algas en un mundo oceánico, lo cual es consistente in universe, pero pues que señala que estos piratas pues son como los piratas que existieron en nuestro mundo, gente que estaba huyendo del sistema, que no tenía un lugar y que buscaba hacer su propia vida, sí, a través de fechorías, crímenes y de atacando a quienes estaban dentro del sistema. Pero este sueño de la libertad y de la redención, pues me parece que es muy romántico.
esta frasecita de Wim, de que la Nueva República son los buenos y de cómo es difícil para él identificar quiénes son los buenos y quiénes tienen malas intenciones, es muy, muy poderosa. Él es un niño, por supuesto que no tendría por qué él estarse enfrentando a estos dilemas filosóficos, pero aún así tiene que hacerlo. La serie muestra cómo incluso los niños tienen que desarrollarse, salir del capullo, tal cual hay una metáfora visual muy bonita con el Onyx Cinder, y es lo valioso que está aportando para mí esta serie en este momento. Un amigo mío me llamó la atención a esta secuencia en la que Wim le ayuda a KB a reemplazar el microfusible de sus implantes cibernéticos, que podría como parecer que escapa un poco a la lógica de que Wim por ahí genera este microfusible con los desechos de cablecitos, lo pone ahí en la arena, en una especie de molde que se crea habiendo metido la pieza que no servía ahí, y se enfría muy rápido y no se quema él cuando agarra el metal con las manos. Lo único que puedo decir en relación a eso es que pues acá definitivamente toda la serie, el capítulo y Star Wars en general siempre nos han pedido respetar el principio de suspensión de la incredulidad. Es decir, pues estamos en el espacio, hay sables de luz, hay blasters, hay alienígenas, todos hablan el mismo idioma básico y todos se entienden. Son este tipo de consideraciones que tenemos que aceptar para que podamos entrarle a la historia, a las emociones. Sin embargo, cuando un contenido de este tipo pide esa suspensión de la incredulidad, pero no entrega buenos personajes, pero no entrega una trama que esté sustentada en objetivos, en fuerzas en oposición, es decir, en drama, en algo bien hecho, pues es difícil permitirle olvidarnos de la lógica, ¿no? De la lógica física, de lo que impera en el mundo que nosotros conocemos. Pero creo que aquí podríamos aludir a que el metal que utilizan para fabricar este microfusible pues es uno que se enfría y se calienta con mucha facilidad. Yo no puedo evitar acordarme de Gandalf y el anillo único cuando se lo pasa a Frodo. It's quite cool. Es el tipo de cosas que si está bien hecho lo demás deberían de funcionar, aunque puedo entender que a algunos les pueda parecer ilógico. A mí ya me venía gustando este personaje de KB, me parece sensible, muy interesante, que con elementos sutiles muy sencillos pero muy bien puestos en su lugar, tanto en la actuación como en el diseño de su personaje, como en la manera en la que se desenvuelve, pues ya parecía que había mucho más en ella de trasfondo. O sea, queda claro ya en este capítulo que es alguien que sufrió un accidente, que es alguien que es vulnerable, que no está en igualdad de condiciones y que frecuentemente, aunque ayuda a resolver problemas con sus habilidades aumentadas, también es más vulnerable a las condiciones que los otros niños no. I have a business proposition. You don't have the resources to protect the Outer Rim, and I need work. Creo ya a manera de teoría que hay un potencial muy fuerte para que en los siguientes 2 capítulos tengamos un cameo de proporciones considerables. Es decir, una de las principales razones por las que la tercera temporada del Mandalorian fue tan mala es que tenía el objetivo de plantear todas estas nuevas series que iban a suceder, tanto lo que tiene que ver con Ahsoka como lo que ahora tiene que ver con Skeleton Crew. Yes. El Mando y Grogu, la última vez que los vimos en esa tercera temporada, prácticamente se pusieron al servicio como freelancers de la Nueva República. Pienso yo que es muy factible que no solo los ex-Wing que llegaron ahí a la Nupa vayan a interceptar al nuevo y rejuvenecido Onyx Cinder con la tripulación de los niños, sino que además posiblemente se vayan a topar con el Mando y Grogu. Probablemente el clímax de esta historia va a ser el enfrentamiento de todas las facciones que quieren el tesoro de At-Atin. Los papás que están allá en At-Atin, que para ellos el tesoro son sus niños, recuperarlos. Los piratas que quieren esta reserva inagotable aparentemente de créditos. El supervisor y el sistema que protege a At-Atin como tal, que podría o no tener que ver con el imperio. Y prácticamente es un hecho que vamos a tener también ahí a la Nueva República inmiscuyéndose en este conflicto multifacético. Ya Star Wars está calentando motores, pienso, para dar una buena sacudida a la narrativa que vendrá en los próximos 5 o 6 años. Están ya emitiendo un montón de videos en sus redes que tienen que ver con Andor, preparándonos para lo que va a ser la segunda temporada. Hasta donde tengo entendido están muy metidos ya en la filmación de la película de Mando y Grogu, que pues se estrenará ya en al menos unos 16, 17 meses, creo yo. Pues definitivamente Skeleton Crew va a cerrar fuerte y es muy probable que pues, si bien no tengamos como tal una segunda temporada, sí tengamos a estos personajes aportando como en su momento los Guardianes de la Galaxia aportaban a los Avengers allá en Marvel. Es decir, esta tripulación del Skeleton Crew junto con Jordan Wood seguramente van a tener que ver con el Mandalorian, van a tener que ver con Ahsoka, van a tener que ver con esas otras historias en la línea del tiempo del Mandalorian que empezó en el año 2019 con su primera temporada. Nos esperan grandes cosas.
Ah, por cierto, este cangrejito me recordó al de Moana. Y también a los cangrejitos de En el fin del mundo. Definitivamente Skeleton Crew es como una mezcla de Stranger Things, Goonies y los Piratas del Caribe en el universo de Star Wars. Les pido que me dejen en los comentarios cualquier sugerencia que consideren le hace falta a este contenido para que esté más a la altura de sus expectativas. Quiero invitarte a que te des un paseo por el canal. Hemos estado con mucha constancia emitiendo episodios de podcast donde hablo con mis amigazos, principalmente con la China, con quien hemos estado hablando mucho del Señor de los Anillos, de War of the Rohirrim, pero con quien además vamos a tener una buena plática de Nosferatu y del tema de vampiros en general. Voy a estar agregando más videos traducidos al inglés con esta herramienta de inteligencia artificial para que pues si tú hablas ese idioma puedas tener acceso más sencillo a contenido del canal directamente en tu idioma y pues podamos seguir construyendo comunidad. Yo soy Dani de Vagues, nos estamos viendo.